Lectura del capítulo 2 del libro escrito por Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 2. Acercamiento psicológico. Paciente. Sí, doctor, he sufrido antes de esto. El doctor. ¿Le han dado algún tratamiento? El paciente. Sí, fui a ver al doctor X. El doctor. ¿Y qué le prescribió? El paciente. Me dio pequeñas pastillas blancas. Me pregunto si existe algún médico que nunca haya recibido una respuesta con parecida vaguedad al solicitar detalles sobre un tratamiento previo. Las pequeñas pastillas blancas en realidad nada indican. Pueden referirse a cientos de medicinas completamente diferentes. Constituyen una expresión pantalla. Con frecuencia nos encontramos con estas expresiones pantalla que no tienen un referente preciso y que ocultan en vez de revelar. La gente que habla de nerviosismo puede significar ansiedad, irritabilidad, fastidio, tensión sexual, turbación, etc. Pensar es una de las palabras pantalla más comunes que abarca procesos mentales tan heterogéneos como planear, recordar, imaginar, hablar, subvocalmente, etc. En un empeño por aclarar nuestras mentes deberíamos evitar las expresiones pantallas y emplear en su lugar palabras que expresen el significado preciso que deseamos comunicar. En lugar de pensaba en mi infancia, pensaba que estaba usted malhumorado, pensaba sobre este accidente, deberíamos decir explícitamente, recordaba mi infancia, temía, es decir, imaginaba que estaba usted malhumorado, repasaba este accidente. Este lenguaje está más cerca de la realidad, expresa con mucha mayor precisión el tipo de acción mental al que se refiere. En la acción mental de pensar, el empleo de palabras está implicado en tal grado que nos sentimos tentados a definir el pensamiento como subvocal o hablar silencioso. Esto implica Esto implicaría mejor que el pensar se realiza siempre con palabras, pero, por ejemplo, un jugador de ajedrez al pensar emplea palabras en una extensión mucho menor que su visualización de las combinaciones de piezas. Dicho de otra forma, el habla subvocal es simplemente una forma, aunque muy frecuente, de pensar. Podemos discernir los opuestos, habla vocal y subvocal. Puede observarse su estadio prediferencial en los niños y en los aborígenes como murmullo, rezongo y susurro, y puede darse una regresión a este estadio en las personas excitadas, de edad o dementes. Se pueden encontrar otros aspectos del pensamiento como opuestos a creer y adivinar. Pensar en el medio por el cual no solo anticipamos el futuro, sino que también volvemos ficticiamente al pasado, es decir, recordar. Construimos imágenes de nosotros mismos, es decir, fantasear, y jugamos todo tipo de juegos intelectuales sobre el tablero de la lógica, es decir, filosofar. Pensar es una acción en dosis homeopáticas, es un instrumento que ahorra tiempo y energía. Cuando necesitamos un par de zapatos, se ahorrará mucho tiempo planeando, imaginando y visualizando con anterioridad qué tipo de zapatos nos gustan y dónde los encontraremos. Dicho con brevedad, anticipamos la acción. La energía ahorrada de esta forma se desarrolla aún más. Fuimos diversas experiencias sensorias en objetos, los etiquetamos y operamos con estos símbolos mundo como si ellos fueran los objetos mismos. No podemos entrar aquí en detalles acerca de las formas más elevadas del pensamiento,
El pensamiento categórico, a veces llamado abstracto. El pensamiento categórico es un cajón de diferentes objetos y abstracciones relacionados que facilitan la orientación humana dentro del ambiente y su manejo. La pérdida del pensamiento categórico significa la limitación de la acción y la orientación, según K. Goldstein. Encontramos aquí otra aplicación de la ley de que la cantidad se transforma en cualidad al disminuir la intensidad de la acción, pero manteniendo el incentivo original, la acción se transforma en pensamiento. De ser este el caso, deberíamos de ser capaces de encontrar el punto cero, el estadio de prediferencia del pensamiento y de la acción. Los experimentos de Kohler con monos demuestran que existe ese punto cero. En particular, un experimento muestra una situación en la que el pensamiento y la acción aún no están diferenciados en la forma apropiada. Sirven además como introducción a la discusión siguiente de la psicología del campo. Uno de los animales trata de coger una fruta que yace en el suelo fuera de su alcance. Tiene acceso a ciertos números de cañas de bambú que están huecas y pueden ensamblarse entre sí. Al principio, el animal trata de alcanzar la fruta con una de las cañas. Después, prueba las otras pero descubre que no tiene suficiente longitud. Al fin, parece visualizar una caña más larga. Experimentando logra ensamblar dos cañas y finalmente logra alcanzar la fruta. No es difícil darse cuenta de que el mono ha creado un instrumento. La combinación de dos cañas en sí misma no es un instrumento, tan solo se convierte en un instrumento en esta situación específica, al ser usada por este animal específico. No es un instrumento, una cosa con funciones adecuadas. Para un perro ni siquiera es un instrumento para el mono si la fruta está en una caja. Es un instrumento tan solo en un campo específico, tan solo cuando está determinado por el holismo de la situación prescrita. La concepción de campo se opone directamente a la de la ciencia tradicional, que ha visto siempre a la realidad como un conglomerado de partes aisladas, como un mundo constituido por innumerables pedazos de piezas. Según este concepto, hasta nuestra mente está constituida por un gran número de elementos singulares. Se llama a esta teoría psicología de la asociación y se basa en la suposición de que en nuestras mentes una idea está ligada a otra con una cuerda y que una idea tras otra saldrán a la superficie si se tira de la cuerda y cuando se tire de ella. En realidad, las asociaciones son partículas mentales aisladas artificialmente de ítems más comprensivos a los que podemos llamar esferas, situaciones, contextos, categorías y nombres parecidos. Las asociaciones en absoluto están simplemente enganchadas entre sí. Por el contrario, entran en juego operaciones mentales más bien complicadas, cuando, por ejemplo, asocio plato con taza, evoco la imagen o categoría de loza. De esta selecciono un plato. El asociar té con taza significa completar una situación incompleta. En este caso, llenar la taza y probablemente indicar que tengo sed. Con negro asociaría blanco si tuviera interés por los colores y muerte si interpretara el negro como una parte del contexto de luto. Nadie puede escapar a la impresión de que las asociaciones tienen, en su carácter, algo de extraño y de artificial. El juego de palabras, por ejemplo, se basa en una similaridad acústica superficial, muy lejana del contenido fáctico. Es el empleo de las palabras aislada de sus referentes. Freud empleó la psicología de la asociación y,
A pesar de esta desventaja, logró descubrir admirables, captando instintivamente cierto número de gestalten detrás de las asociaciones. El valor de las asociaciones no está en las asociaciones mismas, sino en la existencia de esferas específicas de las que forman parte. El esquema de asociación de Jung sirve como instrumento para remover un contexto que emocionalmente está cargado, por ejemplo, de embarazo o confusión. Los descubrimientos de Freud incluyen totalidades, tales como el superego y el inconsciente, lo mismo que holoides, que son complejos patrones de repetición, sueños, pero aunque él rompió con la pura visión aislacionista, descuidó la omnipresencia de esferas y reconoció especialmente las que tenían la omnipresencia de esferas y reconoció específicamente las que tenían significación patológica. A no ser por Freud, la psicología de la asociación hubiera permanecido en su lugar, es decir, en el departamento de fósiles de algún museo de la ciencia. Ha ocupado su lugar la psicología gestal y desarrollada especialmente por W. Kohler y M. Berkheimer, quienes sostienen que principalmente existe una formación comprensiva a la cual llaman gestal, formación de figura, y que los trozos y piezas aislados son formaciones secundarias. Berkheimer formula de esta manera la teoría gestal, que dice: existen totalidades cuyo comportamiento no está determinado por el de sus elementos individuales, sino que en ellos los procesos parciales están ellos mismos determinados por la naturaleza intrínseca de la totalidad. La teoría gestal espera determinar la naturaleza de esas totalidades. Como la palabra gestal tiene un significado científico específico, sin correspondencia en inglés ni en castellano, casi todos han conservado la expresión alemana. R.H. Toulouse escribe en un manual de psicología en Londres en 1938, sugiere sustituir la expresión ya acostumbrada psicología gestal por el término más apropiado teoría de campo de la psicología, basado en la teoría de la relatividad. Puede entenderse fácilmente que una palabra hablada es una gestal, una unidad de sonidos. Solo cuando esta gestal no está clara, cuando, por ejemplo, no captamos el nombre de una persona en el teléfono, pedimos que se deletree la palabra, que se divida en letras singulares. Esta regla se aplica también a la palabra impresa. Los errores en la lectura demostrarán una relación distinta entre la gestal leída e impresa. Al ver un objeto blanco contra un fondo oscuro, que puede ser gris o negro, parece blanco, mientras que el mismo objeto contra un fondo verde puede parecer rojo y contra un fondo rojo, verde, etc. Otro ejemplo instructivo es el de un tema musical. Cuando se transpone una melodía a otra clave, cada nota particular cambia, y sin embargo, la totalidad permanece la misma. Un conjunto de piezas de ajedrez en su caja no pueden provocar interés durante mucho tiempo, ya que esté constituido por 32 piezas independientes. Pero las piezas en el juego, su interdependencia y la situación permanente en el cambio mantiene fascinados a los jugadores. En la caja, las piezas de ajedrez representan la visión aislacionista, en el campo de ajedrez, la concepción holística. Holismo es el término acuñado por el mariscal de campo Smuts, que escribió en su libro Evolución en 1926, para la actitud que se da cuenta de que el mundo consta per se no solo de átomos, sino de estructuras que tienen un significado distinto de la suma de sus partes.
El simple cambio de la posición de una sola pieza en ajedrez podría significar la diferencia entre ganar y perder. La diferencia entre la visión aislacionista y la holística es más o menos la misma que entre la piel pecosa y la bronceada por el sol. Mientras que el estudio de la psicología gestal requiere un trabajo científico extenso y experimental detallado, la lectura cuidadosa del libro de Smuts es muy recomendable por estar al alcance de muchas personas. Ofrece un examen muy comprensivo de la importancia de las totalidades en biología y en muchas otras ramas de la ciencia. Personalmente estoy de acuerdo con lo que podría llamarse el holismo estructural, como una expresión específica del phi, y acepto también la distinción entre totalidades y holoides. Si un ejercicio es una totalidad agresiva defensiva, los batallones, escuadrones, etc., son holoides. Sin la personalidad humana es una totalidad, podemos llamar a los complejos y patrones de repetición holoides. Sin embargo, en el concepto de Smuts está presente el peligro de deificación, y no me siento inclinado a seguirlo en lo que yo llamaría holismo idealista o hasta teológico. Al estar atentos al contexto, o campo, o totalidad en que un fenómeno está encajado, evitamos muchos errores que, como resultado de la visión aislacionista, pueden producirse en la ciencia aún con más frecuencia que en la vida diaria. Así, se considera suficiente, de ordinario, definir una palabra para hacer que el lector o el que escucha comprenda su significado. No obstante, la misma palabra puede pertenecer a esferas o contextos diferentes y puede tener distinto sentido en cada contexto. Ya hemos visto esto con los signos 1 y 0 y con palabras pantalla como pensar. Una frase, un discurso o una letra fuera de su contexto puede ofrecer un significado completamente distorsionado. Debemos también tener en cuenta que en el pensar según opuestos observa su valor solo en su esfera o contexto específico. Determinismo, modo que las definiciones dependen de situaciones específicas. El esquema que se ofrece a continuación mostrará este tema.